Hola hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Hoy continuamos con la segunda parte y tal vez haya más sobre las comunicaciones difíciles, y digo muy difícil, complicada. Así que prestemos atención. Va a ser entretenido, estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos, así que tengan paciencia si nos equivocamos en algo, pero claro, porque la comunicación es fácil. Uno descubre cuando está estudiando y viendo estos materiales los errores que comete para comunicarnos con el que está al lado o con la familia. Más ahora, en la cuarentena se acentuó más. Ustedes lo van a notar. Y por eso es tan importante que lo podamos ver. ¿Mm? Este es el capítulo 15 del libro de Tom Holiday sobre los principios de Jesús sobre las relaciones personales. Así que disfrútenlo. Dios les bendiga. Así que continuemos. Bueno, vamos a comenzar acá a recorrer este camino interesante y vamos para esto a contar una historia. ¿Qué les parece? Vamos a juntarnos todos a escuchar una historia interesante. Ahora vamos a contar un cuento, la comunicación de un cuento. Se cuenta que un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Una vez despierto, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, exclamó el sabio. Cada diente caído supone la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó enfurecido el sultán. ¿Cómo te atreves a decirme algo semejante? ¡Fuera de aquí!, llamó a sus guardias y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde, ordenó que le trajesen otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. Este sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo sorprendido: No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. Recuerda, bien, bien, mi amigo, todo depende de la forma de cómo lo decimos. Muy interesante, ¿no? Si nosotros tuviéramos que buscar la interpretación de este cuento, ¿no? Veríamos que uno de los más grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe de ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe ninguna duda. Ahora bien, la forma como debe ser comunicada es lo que provoca, en algún caso, grandes problemas. Cuando se llega a la cuestión de fondo en el análisis de la problemática de la comunicación y los análisis de los modos de comunicación, descubrimos que no es ni blanco ni negro. No es una ciencia, no es siempre es lógica. No podemos reducir la comunicación exitosa en una simple ecuación. Es imposible. Ojalá se pudiera. No se puede. ¿Por qué? Porque la comunicación es un arte. Está llena de líneas delicadas y matices de significado. Ustedes fíjense en este párrafo, ¿no?
llena de delicadas líneas y matices, o sea, hay como un abanico ahí cualitativo interesante. ¿Qué es el arte? Bueno, acá nosotros pusimos una definición, porque pareciera que esta palabra arte no tiene relación con este tema, ¿no? Y la definición dice que el arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Y aquí eh, la palabra arte tiene un peso muy importante, debido a que si yo tengo que entender cómo se construye una obra de arte, sea cual sea la línea artística de la que estemos hablando, supongamos un pintor que va a pintar un cuadro, tiene todos sus óleos, sus acuarelas, tiene su bastidor, posee una o varias técnicas para poder realizar esta tarea. Tiene todo, pero el arte es justamente la capacidad de administrar ese recurso, la capacidad de lograr, porque el arte básicamente tiene que ver con la comunicación, por otra vía, que nosotros a veces no entendemos, pero sí yo tengo que lograr plasmar en esa imagen, o en esa escultura, en esa danza, en ese relato literario, aquello que quiero comunicar. Y si yo pusiera simultáneamente varios pintores con los mismos recursos, con los mismos bastidores y técnicas, veríamos que los resultados son diferentes. Porque como dijimos antes, hay una serie de matices, hay líneas casi imperceptibles. Si uno analiza una obra de arte, va a ver que hay juegos de luces y sombras, proporciones, en fin, una serie de detalles que cuando vemos la obra terminada ni nos imaginamos. De la misma manera se maneja la comunicación. Tenemos distintos niveles de comunicación y hay vías que favorecen o desfavorecen este circuito. Entonces, ¿cómo construyo yo? ¿Cómo administro? ¿De qué manera manejo los recursos que tengo para transmitir y llegar a alcanzar al otro y que el otro entienda lo que le quiero decir? ¿Es o no es un arte? Como artistas de la comunicación, la mayoría de nosotros todavía estamos atascados en el jardín de infantes. Me incluyo. Yo también. Luchando con los deditos para aprender cómo empuñar el crayón y por lo menos poder colorear dentro de las líneas. A ver si lo logramos. Ahora, necesitamos un experto que nos enseñe. O sea, tenemos todas las habilidades naturales, intelectuales, en fin. Pero necesitamos alguien que pueda pintar una obra maestra de la comunicación. ¿Y quién mejor que Jesucristo? El único comunicador perfecto que jamás haya caminado sobre la tierra. Jesús tiene cosas maravillosas, pero también inquietantes que enseñarnos en cuanto a la comunicación. Hagamos un esfuerzo, hermano. Tratemos de aprender no solo de sus palabras, sino también de su ejemplo. Palabras, ejemplos que lo que hizo Jesús. Él no solamente él hizo y después enseñó, como empieza el libro de los Hechos. Él hizo y enseñó con el ejemplo. ¿Sí? Primero hizo, palabras. Van conjugadas las dos cosas. Digamos. Él fue el mejor comunicador que ha caminado sobre la tierra y nos enseña a comunicarnos a través del modo en que lo hacía con las personas, ya sea con un pecador o un orgulloso fariseo. Siempre asociamos la maravillosa comunicación de Jesucristo a sus prédicas a las multitudes.
Pero esta era exactamente la misma calidad en los encuentros individuales. Qué detalle, ¿no? No necesitaba público, No ¿no? era el mismo, no era que el púlpito era una cosa y con la gente era otra. Él era igual. Interesante, interesante para empezar a tratar de imitar, ¿no? Aprendamos del maestro. ¿Cómo se comunicaba Jesús? Su manera de presentarse en público causaba sorpresa. Él siempre llamaba la atención. Todos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Jamás hemos visto cosa igual. ¿Recordáis a Jesús en Nazaret? Jesús utilizó un lenguaje directo, apropiado, cargado de una simbología propia de la cotidianidad en la cual creció y vivió. Un código acorde con el público al cual dirige su mensaje. Jesús habla en un único sentido, el reino de Dios y su mensaje. Dios ha elegido para hablarnos a nosotros el camino más sencillo, los diálogos, las narraciones, las parábolas, las alegorías, los dichos. Jesús suscitaba siempre una respuesta, nunca indiferencia. Lo amaban o lo odiaban, pero nadie pasaba de largo sin ser afectado por él. Jesús es sencillo, pero no vulgar. Su sencillez es desconcertante. Dice las cosas más altas con las palabras más sencillas. ¿Cómo quisiera ser así? Es difícil, ¿eh? Sí. Pero no es imposible. Su cercanía y actitud con las personas es otro componente que debemos destacar. Jesús sabe escuchar, observar, contemplar y penetrar en lo profundo de los corazones. Escuchó a todas las personas que se le acercaban, escuchó a todas las personas que se acercaban, a los discípulos, a sus amigos, a los niños, a los soldados, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a los enfermos, a los que ostentaban el poder político, a los que representaban el poder religioso, al ladrón, en definitiva, a todo aquel que tuvo un contacto con Jesús, encontró un solo mensaje, pero con palabras acordes a su entendimiento y a la voluntad de su mente y alma. Acá hay una trilogía interesante, ¿no? Pero sería objeto de otro estudio. Bien. Su mensaje respetaba la libertad. Jesús era un hombre de diálogo, no importa el tiempo. Él se encontraba con el prójimo y utilizaba el tiempo necesario para dialogar. Una correcta selección de canales de comunicación es otra de sus características. Jesús rompe las normas. Oh, reacciona frente a los escribas y los fariseos y los sumos sacerdotes, y en cambio, delante de Herodes, no dice palabra. Era estratégico. Sabía cómo usar el silencio y la palabra. Y se dejaba guiar por el Padre. Amén. Bueno, sería bueno cortar acá y lo seguimos en el próximo video. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Disfrútenlo. Chau, chau. Chao.